Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a las autoridades de SUMES por haberme habilitado este espacio para conversar con ustedes y al Centro de Cooperación de España por permitirnos esta presentación. Va a ser en realidad un vistazo panorámico sobre las relaciones de España y Uruguay en ambos sentidos, en lo que tiene que ver con la medicina y la salud. Vamos a encontrar una galería de personajes, algunos de los cuales seguramente ustedes son conocidos de ustedes y otros que puede ser de menos presencia. La medicina uruguaya se ha nutrido y desarrollado por el invalorable aporte de importante contingente de médicos españoles desde los tiempos de la colonia. Siendo ya un estado independiente y mucho antes de fundarse la Facultad de Medicina, médicos destacados estuvieron por todo el territorio. Recordaremos aquí algunos de ellos, de los que pudimos rastrear algunos datos, quedando muchos otros en el más profundo silencio e ignorancia nuestra. A la vez veremos solo algunos que descendiendo de españoles se destacaron, más otros que desde Uruguay le aportaron a España hasta estos días. Algunas fuentes principales: la historia de la medicina del Uruguay de Rafael Schiaffino, Juan Carlos Saá Pebet, que dio una conferencia hace ya unos cuantos años, en 1950, en la Institución Cultural Española del Uruguay, que es una cortesía del doctor Juan Ignacio Gil. Juan Carlos Saá Pebet fue el fundador del liceo, a donde fuimos con el doctor Augusto Soiza, al Liceo Suárez. Fue director y en los fines de año le íbamos a cantar el himno del liceo a la casa, porque vivía ahí en Pedro Berro, un personaje riquísimo. El doctor Augusto Soiza realizó en 1991 un minucioso estudio sobre la inmigración médica al Uruguay entre los años 1839 y 1895, con especial referencia a la española. Dice él, en los siglos XVI y XVII venían los médicos de la aventura, acompañantes del conquistador. En el 18, los médicos de cuerpos y almas, refiriéndose con esto a los sacerdotes franciscanos y jesuitas que traían la medicina con ellos. En el 19, dos contingentes. Uno, los de la luz inmigratoria, los charlatanes hasta profesionales distinguidos, motivados por causas sociales y políticas, o los quedados de los navíos. Y el otro lote eran los portadores de la ciencia que contribuyeron en el último tercio del siglo a la fundación de la Facultad de Medicina e institutos científicos. De este estudio, de 1991, surge que del total de todas las profesiones del arte de curar, que comprendía médicos, odontólogos, obstetras o parteras y farmacéuticos, entre los años 1839 y 1895, que era el registro de la Junta de Higiene Pública, que eran en total 1.294, los extranjeros eran 411, o sea, el 31,7%. De estos 411, el 41,6%, 171, eran hispanoparlantes, y de ellos 138 españoles. Después había 25 bonaerenses, 2 entrerrianos, 2 chilenos, 2 cubanos y un peruano. El 26,5 eran italoparlantes, el 11,5 francoparlantes y el 7,5 angloparlantes. Había un 5,8 del uso brasileños y 6,8 de otros europeos, de otros grupos, alemanes, suecos, dinamarqueses, suizos, polacos, austrohúngaros, noruegos. Viendo un poco uno por uno los que hemos ubicado: Francisco García de Salazar y Morales, un médico toledano licenciado en Medicina en Madrid en el año 1823, que desde 1828 estuvo en Montevideo junto a José Rondó, fue el administrador de la vacuna, fue secretario del Consejo de Higiene Pública, cirujano del Ejército, director del Hospital Militar y docente en el Cerrito, en el gobierno de Manuel Oribe. Este es un personaje reiterado que ya comentamos en SUMES en Punta del Este, Francisco Dionisio Martínez de Olivera, que fue el primer médico de Maldonado, Bernardo Porcekansky. Y este es un perro cimarrón del cuartel de Blandengues. Cristóbal Martín de Montúfar fue un médico malagueño que presentó al Protomedicato de Buenos Aires la primera descripción de la rabia luego de las invasiones inglesas de 1908. Esto lo menciona Rafael Schiaffino, y
fue la primera vez que se encontró rabia en el Uruguay y posteriormente se encontró en la República Argentina. Este es un personaje no médico, pero que tiene mucha vinculación con el desarrollo del primer hospital civil en Uruguay, que es Joaquín de la Sagra y Peris, un gallego. Nacido en La Coruña, integró la junta directiva del Hospital de Caridad desde la fundación junto a Francisco Antonio Maciel y a Roque Gómez, el padre del general Leandro Gómez, dirigiendo la reforma y la construcción de parte del edificio actual. Esta es una placa que está en el Hospital Maciel, que recuerda ese gesto, la construcción del hospital y que se honró muriendo ciudadano oriental, dice. Un homenaje del Patronato da Cultura Galega. Y este es el retrato que está en el Museo Histórico Nacional de Joaquín de la Sagra y su hija Ramona. Corresponde a una pintura de Amadeo Gras que fue recientemente exhibido, dada la salud que hizo el Museo Histórico Nacional. Bueno, y Maciel como recuerdo. Acá tenemos a Juan Gutiérrez Moreno, administrador de la vacuna antivariólica, médico del Hospital de Caridad, andaluz, distinguido médico y cirujano del Real Colegio de Cádiz, también pasó por la Universidad de Buenos Aires y su medicina revalidó, digamos, en 1830, sin duda el más prestigioso de los que ejercían en Montevideo por 1839. Llegó en 1809 con el virrey Ceballos y revalidó en 1839. Teodoro Miguel Simón Vilardebó Matuliche. Este era un oriental que fue el primer médico graduado en París, el primer médico uruguayo con formación académica, oriental con formación académica, era además naturalista, filántropo, que murió víctima de la epidemia de fiebre amarilla en Montevideo, pero era hijo de marino y comerciante catalán. Acá empezamos con los cruces. Cayetano Garbizo, un cirujano, o dicho cirujano, vasco-navarro, liberal en América. Este fue motivo de una tesis que hizo Juan Ignacio Gil hace ya casi 20 años en la Universidad de Barcelona. Era un hombre que vino luego de las guerras carlistas a refugiarse en Uruguay y que no está probado que fuera definitivamente médico, pero acá le dieron habilitación como cirujano. Acá tenemos un personaje, José María Bullo, que fue el fundador, uno de los fundadores de la Asociación Española, y este monumento, este busto, tiene una historia porque estuvo muchos años frente al viejo edificio, aquel edificio primitivo de la Asociación Española que tenía unos bancos al frente, y luego en una de las reformas lo sacaron de la vidriera y lo metieron en un depósito. Entonces, para un aniversario, no sé si el 150 o 51, por ahí vino una bisnieta y bueno, le dieron un trabajito que había hecho yo y la señora se comunicó conmigo y yo le dije, bueno, pero había de su bisabuelo un monumento así, ay, ¿dónde está? Y no sé, digo, se lo escondieron por ahí, lo fue a buscar y lo hizo poner otra vez y ahora está otra vez en la puerta, ¿no? O sea que tengo algo de restaurador de algunos monumentos que bueno, es parte del vicio. Acá tenemos una figura que tiene mucho que ver con la salud y con la salud pública, pero que no era médico y que todo el mundo confunde, que era el doctor Luis Piñeiro del Campo. Era doctor porque era doctor en leyes y fue el primer profesor de Derecho Romano de la Facultad de Derecho. Y era el bisabuelo de nuestro querido colega y amigo, doctor Alberto Piñeiro Gutiérrez, que hizo este libro, que tuve el honor de prologar, y es un hijo de un padre de Pontevedra y de la madre de Porzomillos, que es un pueblo de La Coruña. Este fue un abogado, político y filántropo. Fue ministro de Relaciones Exteriores con Juan Idiarte Borda, pero duró muy poco porque se le reveló y Idiarte Borda era muy cascarilla y renunció rápidamente. El primer profesor de Derecho Romano, presidente de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia que administró los asilos y hospitales públicos. La integró desde 1895, la presidió desde 1897 y estuvo hasta 1905. Su nombre distingue al Hospital Hogar para Ancianos que este año, 2022, cumple su centenario. Bueno, acá entramos en el ramo de los curanderos. Este hombre, Luis Curbelo Báez, es un oriundo de Palmas de Gran Canaria, que vivió fundamentalmente en Minas, en la época que todo eso era el departamento de Maldonado.
Fue director primero, luego administrador del establecimiento hidroterápico que fundaron los doctores Víctor Rapaz y Juan Ángel Triani. Vean ustedes el atuendo de este caballero, muy lector, que está ahí haciendo una imposición de manos a la madre de Delmira Agustini, que era devota de él y que se iba a curar con los baños que le daba a este hombre y con los tratamientos de imposición de manos que hacía. Y este es el afiche en el cual promovían el gran establecimiento hidroterápico Fe, Esperanza y Caridad de Luis Curbelo Báez, doctor científico, doctor don Juan Triani Minas. Y este hombre fue el padre de Aurora Curbelo La Rosa, que fue la cuarta mujer médica egresada de nuestra facultad en 1911. Y había nacido en Pan de Azúcar, luego de su viaje a Europa y la publicación esta que hizo en Barcelona, fisioterapia y psicoterapia, quedó como directora del establecimiento y se blanqueó toda la situación del establecimiento de su padre, ¿tá? O sea que quedó todo legal, todo legal. Este es un valenciano, Vicente Mongrel, el médico de la defensa de Paysandú. A la flauta. Acá con esto no sé qué hacemos. Vicente Mongrel nació en Valencia en 1827 y falleció en Paysandú en 1890. Fue médico de la defensa, de la heroica, como le dicen a Paysandú, en los años 64-65. Fue cirujano del ejército, defensor y custodio de los restos del general Leandro Gómez. Los escondió debajo de su cama de matrimonio, y se libraron así de ser requisados por las fuerzas tomó la ciudad, destruyéndola casi totalmente. Fue fundador del Hospital Galán y Rocha y fue además un filántropo. Este es un retrato que está en el Museo de Paysandú. Y este es otro médico con él, más adelante, Martín Majó y Fluvia. Era el más joven de los Majó, porque vamos a ver otro Majó después, que era de Gerona, de Barcelona, que estuvo en Paysandú, colaboró con Vicente Mongrel, fue director del Hospital Galán y Rocha, fundador y presidente del Ateneo de Paysandú y también filántropo. Este busto seguramente lo deben conocer porque está en la puerta del Salón de Actos de la Facultad de Medicina. Muchos pasamos por allí muchos años sin saber quién era este buen hombre. Es nada menos que Alfonso Espínola, cuyo nombre lleva el Hospital de las Piedras y también el Liceo de San José. ¿Por qué? Porque trabajó en San José y trabajó en Las Piedras, en el inverso orden que yo lo dije. Trabajó primero en Las Piedras y luego se fue a San José, donde terminó sus días. Sí, creo que era hermano del padre de Paco, o del abuelo de Paco. Era una espínola, eran dos ramas de espínola. Esta gente vino, bueno, este es el árbol de la abnegación, porque en Las Piedras, una epidemia de viruela, Alfonso Espínola atendió a la población, gratuitamente desde luego, debajo de esta higuera, durante 15 días con sus noches. Cuando terminó la epidemia, venía otro médico, dos médicos para ese lugar, dejó el espacio y se fue a San José. Y en San José murió en un acto de heroicidad también, porque estando él convaleciente en su cama con una enfermedad ya casi terminal, vinieron a buscar al médico, las hijas lo negaron, pero él sintió, salió a atender y en esa demanda dejó la vida. Este cuadro también fue exhibido en la reciente muestra del Museo Histórico Nacional, Las Higueras Históricas. Este hombre era de Lanzarote, Islas Canarias, y estuvo en Uruguay unos cuantos años, de 1845 que nació, vino acá unos 20 años más tarde, se había graduado en la Facultad de Medicina de Cádiz y murió en 1905. Y también hizo un laboratorio en San José para producir vacuna antirrábica, siguiendo el método del doctor Jaime Ferran y Clua, que era un catalán. Este caballero, en una imagen joven de la época que fue decano, fue el primer decano de la Facultad de Medicina, el doctor Francisco Suñeri Capdevila, cuyo retrato con esta imagen está colgado en el salón del Consejo de la Facultad. Francisco Suñeri Capdevila era catalán,
primer decano, fue el fundador del Hospital y Sanatorio Español, fundador y presidente del Club Español, y dio en venir al Uruguay porque era uno de los líderes de la primera república española. Y cuando cayó la república, en 1873, se vino al Uruguay. Fue profesor de fisiología, lo vamos a ver más tarde. Él era republicano, pero este otro, que también fue decano de la facultad y profesor de la Facultad de Medicina, Antonio Serratosa, era monárquico, pero también dio en venir acá. Era médico de la Marina y pasó a residir en Montevideo. Esta foto está también, este cuadro está en la facultad. Antonio Serratosa, graduado en Cádiz en 1866, fue médico de la Armada Española. En el 77 obtuvo por concurso la cátedra de patología y la clínica semiológica y fue decano más adelante, uno de los fundadores del Hospital y Sanatorio Español. Esta es la casa que le hicieron a don Antonio Serratosa, que está muy cerca de acá, en 25 de Mayo y Ciudadela, y que está muy reputada por la Sociedad de Arquitectos como un monumento histórico que representa una época de ejemplares hace muchos años, en los primeros tomos que hizo Gutiérrez Blanco. Este era el primitivo Instituto de Higiene. Todos ustedes pasaron por el Instituto de Higiene que está frente al Estadio Centenario, en la avenida Alfredo Navarro, pero en el viejo edificio de la Facultad de Medicina en Sarandí y Maciel, el edificio original, que era la Casa de los Ejercicios, tenía una sola planta, pero cuando se fundó el Instituto de Higiene tuvieron que hacerle una arriba. Esta foto en realidad es de 1901, cuando en una celebración le encargaron los profesores al doctor Américo Ricaldoni que diera un discurso, y Ricaldoni se mandó una filípica allí diciendo la vergüenza que era el edificio de la Facultad de Medicina, y poco después Valle Ordóñez puso la piedra fundamental en 1904, enseguida que terminó la Guerra Civil, de la nueva Facultad de Medicina que todos conocemos, en la avenida General Flores. Que no vayan a creer que fue un trámite sencillo, sino que hubo también una pelea en el Parlamento entre Francisco Soca y Joaquín de Salterain sobre la ubicación, si iban a quitarle un pulmón a la ciudad por hacer la Facultad de Medicina allí, en el lugar ese de las carretas. Bueno, pero José Arechavaleta defendió al Uruguay en un pleito que hubo porque le adjudicaban a la carne que había exportado de tasajo el Uruguay cólera en el Brasil. Y él demostró científicamente que eso no era cierto y se reanudaron las exportaciones. O sea que tuvo su mérito, además el de las aguas Salus y del Instituto de Higiene, algo que debe serle recordado. Como ven, era un personaje que se prestaba para las caricaturas. Pocos eran recogidos en caricaturas, pero siempre con algún versito. Y una caricatura que señalaba los elementos que usaba en su tarea. Ahí dice: como químico profundo, tal su opinión se respeta, que hablando Arechavaleta, boca abajo todo el mundo. Juan Álvarez y Pérez, no pudimos saber más datos, era citado por Sabat Pebet, pero no tenemos ni siquiera la fecha. Sabemos que era colaborador de Arechavaleta, por eso lo adjudicamos allí. Volvemos a Soiza. Dice Soiza La Rosa: en los comienzos de nuestra Facultad de Medicina, se fundó por decreto en 1875, pero empezó a funcionar en los primeros meses del 76. Porque como ustedes saben, acá en el verano no pasa nada y hay que esperar. Bueno, no había último ciclista todavía, pero eso se hizo después. El primer decano fue Francisco Suñeri Capdevila. Vamos a ver la ristra de españoles que tuvimos ahí. El primer reglamento lo hizo una comisión integrada por el propio Suñeri Capdevila, Juan Rusiñol Sala y Francisco Azarola, 3 españoles. El primer catedrático de Fisiología, Suñeri Capdevila, por concurso en el 76. El primer concurso para el aula de anatomía se presentaron 2 concursantes. Julio Jurkowski, que era un polaco también de dudosa condición de médico, lo que tenía era un cargo de disector en Montpellier, porque él era polaco, pero se había exiliado en Francia. Hizo algunos estudios de medicina, acá le revalidaron como de médico cirujano y le dio para adelante, llegó a hacer el concurso y ganó el concurso. Y el otro que se presentó a ese concurso era el español José Masriera, que aunque era español no ganó el cargo. Bueno, el primer catedrático de Patología General y Semiología Clínica fue Antonio Serratosa. El primer catedrático de Patología Quirúrgica por aspiración fue Joaquín de Miralpeix. El primer catedrático del ala de obstetricia y clínica de parto fue Alejandro Fiol de Pereda.
El primer profesor clínico de obstetricia fue José Majó y Fluvia. Este era Majó el viejo, el más grande, de los dos hermanos que vinieron al Uruguay. Uno fue a Paysandú, el otro quedó acá y fue profesor. Vean ustedes la preparación que tenía esta gente. Le daba lo mismo ir allá al medio de la nada o ser profesor de la Facultad de Medicina. Las calificaciones eran muy buenas. El segundo catedrático del aula de Medicina Legal e Higiene Pública fue Antonio Martini Galindo, por concurso entre el 82 y 84. El primer catedrático del aula de Historia Natural Médica fue el farmacéutico José Arechavaleta, como vimos. Y los dos primeros egresados de la Facultad de Medicina no fueron uruguayos, fueron españoles. José María Muñoz y Romarate, que lo llevaron preso por ejercicio ilegal de la medicina porque no se había inscrito en el Consejo de Higiene, y Atanasio Zavala y Carriquiri. Recién el tercero de la facultad, que fue Francisco Soca, fue el oriental. El primer oriental era Francisco Soca. Bueno, acá tenemos a un personaje muy conocido del ambiente rural, Domingo Ordoñana. Este era un vasco que vino a trabajar con un tío que tenía estancia allá en donde desembarcaron los 33 orientales, en el departamento soriano. Y durante la Guerra Grande fue un médico empírico, pero según dice Raúl Iturria, parece que habría hecho estudios en Buenos Aires, no sabemos dónde está certificado eso, y sería médico. No aparece por ningún otro lado la mención fuera de lo que dice Iturria. Gran promotor del desarrollo agropecuario, fundador de la Asociación Rural del Uruguay. Y también tenía un verso por allí que decía: ha dedicado su vida a los progresos rurales y ha hecho por nuestras glorias más que muchos orientales. A esto le faltaba poner música solamente, pero tenían cierta calidad las caricaturas y los versos que le dedicaban. Acá tenemos otro gallego, Ramón Juega Charlín, que nació en Lalle. Lalle es un municipio de Lugo, ¿no? Es de Lugo, sí. Es el cuarto médico de San Fructuoso, lo que hoy es Tacuarembó, la ciudad de San Fructuoso. Y cuando se retiró, definitivamente fue alcalde en su pueblo natal, donde tiene un monumento. Este fue el bisabuelo de un querido amigo, José María Monterroso de Besa, que es nuestro corresponsal en La Coruña y que viene 6 meses acá, aprovecha el verano y siempre consigue cosas allá porque es un investigador, gran genealogista y sobre todo un gran amigo. Este era un pariente de Ricardo Pou Ferrari y de los Pou. José Pou y Cardoner, nacido en San Climent Sasebes, en Lampurdán, en Cataluña. Licenciado en Barcelona, revalidó en 1874 en Uruguay y ejerció en la ciudad de Colonia del Sacramento. Este es el título de reválida que le dieron aquí, firmado por Pedro Vizca, Gilberto Méndez, Diego Pérez y otro más, que Germán Segura. Estamos hablando de 1874. Este era hermano del padre de Pou y Orfila, que era el abuelo de Ricardo Pou Ferrari. Este otro médico catalán, Antonio Fórmica Corsi, nacido en Mataró en 1852 y fallecido en Montevideo en 1839. Fue médico, cirujano, homeópata, malacólogo, especialista en moluscos, que hizo esta publicación en el año 1900, catálogo de las especies que hasta hoy se han encontrado en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Y todavía existe la homeopatía fórmica en la esquina de Selmar Michelini y San José. Alejandro Fiol de Pereda, mallorquín, fue el titular del aula de enfermedades de las mujeres y los niños. Baldomero Cuenca y Arias, este era un hombre de Cádiz que tuvo el título que se le otorgó en la reválida de 1871 y luego en Montevideo. Y fue el padre de 2 médicos más, Baldomero Cuenca y Lamas, porque él estaba casado con una hermana del brigadier Diego Lamas,
del padre de Alfonso Lamas y toda la estirpe de Lamas. La mujer de la familia se casó con este caballero, y después los Baldomero, Cuenca y Lamas, fue médico de la Asociación Española, él también fue médico y presidente de la Asociación Española, en fin. Ramón de Lascuaga, médico vasco, que vino a Salto, revalidó en 1846. Este es un cuadro pintado por Juan Manuel Blanes, que está en el Museo de Artes Visuales. Eusebio Gerona y Boy, otro catalán, intervino en las epidemias de viruela y difteria de Pan de Azúcar y en Rocha. Fue médico en Salto muchos años, fue médico del ejército también. Vino a pasar su retiro en Pan de Azúcar, instalándose en una finca que hoy se denomina Paso Gerona, en las afueras de Pan de Azúcar, como quien va para el kilómetro 110, donde está la fábrica de cemento, por ahí hay un paso sobre el arroyo de Pan de Azúcar, se llama Paso Gerona. Luis Tardío, no hemos encontrado foto de este hombre o alguna imagen, pero está mencionado como que fue jefe de sala de mujeres del Hospital Español, y el 11 de febrero de 1894 el diario El Siglo de Montevideo publicaba un artículo con este título: Fiesta celebrada en la Facultad de Medicina para apreciar la abnegación y filantropía del doctor Tardío en la epidemia de difteria que asoló a la población de Pan de Azúcar en 1893. Por su parte, el pueblo de Pan de Azúcar y la Junta Económico-Administrativa también le tributó anteriormente otro homenaje. Pero ese homenaje de que habla el diario tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad, aquel de Sarandí Maciel, con 150 concurrentes, presidiendo la mesa el doctor José Máximo Carafí, que había sido decano de la facultad, el primer decano oriental de la facultad, que entonces era el presidente del Consejo de Higiene e iniciador de la idea de tributarle el homenaje, y comenzó el acto. Cuando tomó la palabra el homenajeado para agradecer esa distinción, dijo que él se encontraba con su familia pasando una temporada en un campo que poseía a una legua de la citada población, Pan de Azúcar, y a los pocos días de su llegada se desató la epidemia. Como no había médico ni boticario, recurrieron a él. Y dijo: en tal situación, ¿qué podía yo hacer? ¿Negarme? Creo que no, por lo tanto no hice sino cumplir con mi deber. Después de llevar más de 3 meses luchando con la enfermedad, se enfermó él, y al decrecer la epidemia, la población de Pan de Azúcar también le había rendido un homenaje, como ya mencioné, trasladándose a su morada muchas familias, y en esa oportunidad el presidente de la Comisión Auxiliar, Antonio Bonilla, le entregó una nota de agradecimiento y pronunció un discurso. Otro español de nota, Eduardo Brugulat y Vidal, licenciado en Barcelona, revalidó en Uruguay en 1871, fue médico en Salto, luego residió en Mercedes entre el 82 y el 98, donde hizo matrimonio y estableció consultorio, y está recogido en la historia de la medicina de Mercedes que hizo Washington Locker. Este hombre trabajó cerca de acá para estudiar medicina, fue un dependiente de un almacén, Federico de Velasco Barañano, nacido en Laredo, Cantabria, en 1859, fue dependiente de comercio en la calle Sarandí, estudió medicina en Montevideo, siendo cirujano partero destacado, filántropo que ayudó en su pueblo natal a fundar escuelas, hoy con... Esta es la imagen que tiene el municipio de Laredo, de su pueblo natal, con una semblanza de él. Falleció en Vichy, en Francia, parece que había ido a tomar unos baños allí de Vichy y murió, como le ha pasado a tanta gente. Los baños medicinales no siempre son saludables. Y esta es otra caricatura que le dedicaron a Federico Velasco. De excelente operador, 1 y 1000 pruebas ha dado. Con lo dicho presentado queda el afamado doctor. Y ahí lo ven con un cuchillo en una mano y un forceps en la otra. O sea, las habilidades de los médicos en aquella época tenían que ser óptimas en la partería, porque a los médicos los llamaban solo cuando el parto se complicaba, si no lo atendía cualquier vecina o las parteras que hubiera habilitadas, que hubo muchas extranjeras y sobre todo españolas e italianas. Bueno, esta es una saga, nada más que conectado con Laredo, porque era la misma población de la que era oriundo el anterior, de donde procede la familia Regules. Antonio Regules, que era de Laredo, se radicó en Rocha, había nacido en 1787, se casó con
Inés Antonia López de los Ríos, y de ese matrimonio tuvieron 4 varones y 2 mujeres. De los varones, uno fue Elías Regules López, que luego se casó con Manuela Norberta Uriarte López y tuvieron a su vez 4 hijos, uno de los cuales fue Elías Regules Uriarte. Elías Regules Uriarte se casó con Estatira Molins Acosta y Lara, tuvieron todos esos hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Uno de ellos fue médico, Elías, y una de las hijas, Selva, se casó con Justo Marcelo Alonso, que fue el segundo profesor de otorrinolaringología y llegó a ser presidente del honorable directorio del Partido Nacional y miembro del Consejo Nacional de Gobierno, del colegiado, y en cuya casa falleció Elías Regules, ya muy mayor. Elías Regules, hijo, no, el que falleció fue Elías Regules. Abuelo, era el padre de Justo Elías Alonso. Alonso, el segundo apellido no me viene ahora. Justo Elías Alonso, bueno, ya vendrá. Elías Regules, el padre le había prohibido usar el apellido materno y siempre se firmó Elías Regules hijo, porque el cuñado de Elías Regules había tenido un negocio que no le habían dado bien y el padre le hizo la cruz. Entonces, como era Molins, no podía usar el Molins, que era el apellido de la mujer. Esto lo contaba Milton Ricci, siempre lo repetía porque era realmente una cosa curiosa. Y este es Elías Regules Uriarte, que fundó la Sociedad Universitaria el 10 de agosto del 75 para dar clases gratuitas a los estudiantes de escasos recursos en su domicilio de la calle G, lo que se agravó cuando por decreto del 12 de enero del 1877, se suprimió la enseñanza secundaria del Estado. De esta escuela o sociedad universitaria se beneficiaron muchos prohombres de la medicina uruguaya, entre otras ramas, ¿no? Entre ellos Manuel Quintela. Y esta sociedad dio origen al Ateneo de Montevideo. Pero Elías Regules tuvo una larguísima actuación. Fue estudiante, bachiller en el 1879, interno de cirugía en 1881, médico en el 83, secretario de la Facultad de Medicina en el 84, profesor de Medicina Legal e Higiene en 1885, decano en un periodo largo de casi 10 años, luego fue rector de la universidad y fue fundador de la Asociación Patriótica que hoy lleva su nombre. Dice Iturria, le dedicó un libro, porque es oriundo, no es oriundo, pero se crió en Sarandí del G y hizo versos nativistas muy interesantes, entre ellos Mi Tapera. Fue poeta, nacido en Montevideo, pero criado en Sarandí del G, en contacto con la realidad del hombre de campo. Reivindicador del gaucho, funda la Asociación Patriótica en 1894, integra la Comisión del Monumento al Gaucho y hasta ahora lo conocimos por su larga actuación al frente de la Cátedra de Medicina Legal en Medicina y la Facultad de Derecho y su calidad de dirigente universitario, ya que fue decano y rector. Establece firmes lazos con los poetas y tradicionalistas de Argentina, Brasil y Paraguay que lo apreciaban mucho. Y este es el Monumento al Gaucho en cuya erección contribuyó Elías Regules, que integró la comisión y la presidió, que fue inaugurado en el año 27, es una obra de José Luis Zorrilla San Martín. Otro médico gallego que trabajó muchos años en Mercedes y también está recogido en la historia de Washington Lockhart, el médico de los pobres, Serafín Rivas Rodríguez. Trabajó hasta 1888 en Mercedes, luego fue a continuar trabajando en Paraguay, siendo despedido a su ida por una enorme demostración de afecto popular en Mercedes, hasta que en 1897 lo llamó Juan Idiarte Borda, con el cual había conformado un conjunto musical en su juventud en Mercedes, y volvió al Uruguay, donde falleció en 1913. Manuel Cacheiro y Ferreira. Este no era gallego, pero parecía gallego. Nació en Mercedes, pero luego que quedó
huérfano porque la madre falleció siendo él un niño. Su padre lo llevó a Galicia, a Santiago. Él se licenció de medicina en Santiago de Compostela, revalidó y trabajó en Melo y 33. Fue periodista, poeta, médico y filántropo. Y murió en Maldonado, en febrero de 1932. Datos que he podido reunir gracias a la colaboración de la licenciada Daniela Leme Zuluaga, que fue directora de Cultura de la Intendencia Municipal de 33 y consiguió mucha información sobre este hombre. Juan de Dios Gómez Gil era un médico que había nacido en Arcos de la Frontera, cercano a Cádiz, en Andalucía, y estudió medicina en la Universidad de Sevilla, graduándose en 1908. Viniendo a ejercer en el departamento de Artigas, más concretamente, arrancó el 13 de julio de 1909 en el pueblo de Meneses, que queda al sureste de Artigas, cerca de la frontera con Salto y Rivera, en la esquina ahí donde está Masoller. En Artigas tenía un tío médico radicado desde 1881, que era el doctor Manuel Gil Rivera, también español. Y Juan de Dios Gómez Gil revalidó recién en el año 14. O sea, trabajó todos esos años sin haber revalidado porque tal era su competencia que no le exigían, además, para estar donde estaba, en un pueblo allá en el medio de la nada, estaba como abandonado eso. Esta es la familia que constituyó Juan de Dios Gómez Gil, que es el padre, y está la familia ahí, de los Gómez Gotuso de Artigas. Esta es una foto de 1932, que está tomada del libro que hizo la licenciada, la socióloga Paola Díaz, de un reportaje a Franco Gómez Gotuso, Médicos es toda la vida. Los médicos, sí, sí. Franco y Juanacho. Juan de Dios Gómez Gotuso y Franco Gómez Gotuso. Dos médicos formados con excelencia académica. Fueron jefes de clínica. Juan de Dios Gómez Gotuso fue interno, fue jefe de clínica de Purriel, fue asistente de Purriel, fue médico del Fermín Ferreira y del Semboá, además de trabajar en el Casmo y en la Española. Cuando ya estaba hecho y derecho, se fue a Artigas con el hermano. El hermano fue jefe de clínica quirúrgica con Palma y fue adjunto del Instituto de Neurología, donde hizo neurocirugía. Y fue el primer neurocirujano que hubo al norte del Río Negro y se dedicaba a los casos agudos. Salvó mucha gente en todo tiempo. Pero además fueron los que llevaron la medicina moderna a Artigas. Nos extenderíamos mucho en este momento de hacerlo. Esta es la imagen de Juan de Dios Gómez Gil, ya veterano, que me la pasó ayer la nieta, la hija de Juanacho, Cecilia. Bueno, como vimos, fue el padre de Juan de Dios Gómez Gotuso y de Franco Gómez Gotuso, dos distinguidos médicos artiguenses. Este es un médico español también, que Lucio Sanz y Sancho, héroe de la epidemia de viruela de 1875, promotor de la creación de Rocha como departamento, segregado del de Maldonado. Vean ustedes el mapa de 1830 que les mostré antes y cómo se dividió el departamento de Maldonado antiguo en los tres departamentos que hoy lo conforman, o que le dieron origen, ¿no? Maldonado, Lavalleja y Rocha. Antonio Lladó y Comas, nacido también en Mataró, Barcelona, en 1881, fue el primer cirujano de Rocha. Este hombre también fue diputado. Y le vendió el sanatorio al padre de los Pertuso. Y acá lo tenemos haciendo una intervención neuroquirúrgica en Rocha en 1915, ayudado por enfermeros y por el doctor Florencio Martínez Rodríguez. Era un hombre que tenía un bar y que lo agredieron allí, le hicieron un hematoma extradural y él le hizo una decompresiva. Pero digo, para esa época meterse en esos territorios era una cosa de mucha osadía. Aquí tenemos a don Joaquín Canaval González, un médico destacado oriental, pero que se graduó en Santiago de Compostela, se licenció y fue médico del Hospital de Caridad muchos años, un hombre que tuvo mucho que ver en la lucha antivenérea, fue miembro del Consejo Nacional de Higiene y fue el abuelo de el doctor Rodolfo Canaval, abogado, presidente del Colegio de Abogados, y de Eduardo Joaquín Canaval, abuelo del cardiólogo Eduardo Joaquín Canaval,
El hijo de él fue médico en Rivera y, bueno, los nietos, algunos médicos salieron. Este no era médico, pero fue el fundador de Casa de Galicia, que Dios la tenga en la gloria, que acaba de pasar a mejor vida. José María Barreiro, que era natural de Pontevedra, de ese pueblo de Bayona, fundador de Casa Galicia el 1 de octubre de 1917, institución de la cual mi madre pasó a ser socia fundadora porque tenía una matrícula bajísima, era de 600 y algo. Y allí, en Casa de Galicia, Manuel Albo Carballeira, me gusta siempre ponerle el segundo apellido porque le da el toque gallego, era nacido en Vivero, un municipio de Lugo, en 1886, pero vino a los 6 años acá porque un tío lo trajo a Santa Lucía. Fue médico cirujano, egresado en 1911, que viajó a Europa y Estados Unidos becado. Fue el primero que visitó la Clínica Mayo. Cirujano de la Escuela de Alfonso Lamas, que integró el primer cuarteto de urgencia en 1912, junto a Domingo Prat, José Iraola y Garibaldi de Vincenzi. Fue el primer director del Sanatorio de Casa de Galicia, por el que trabajó honorariamente poniendo su instrumental. En el libro sobre Julio Nini Silva, que fue su compañero, está la factura de las mesas de operaciones que compraron en París para este propósito. Fue profesor de clínica quirúrgica y fue director de cirugía de la Asociación Española Primeros Socorros Mutuos. Este es el cuarteto de urgencia que ya les nombré recién. Albo es el que está a la izquierda. Y este Julio Nini Silva, que fue el compañero de Albo, era un año menor, nacido en Porongos, pero hijo de un catalán, de Celedonio Nin Pons. Médico cirujano egresado en 1913, que luego de su viaje a Europa y Estados Unidos, becado por su alta escolaridad, integró junto a Manuel Albo la clínica de Alfonso Lamas. Fue el primer subdirector del Sanatorio de Casa Galicia. Fue jefe de servicio de cirugía en el Hospital Pasteur, que este año cumple 100 años. Durante 37 años fue el jefe de servicio que estuvo más años al frente del Hospital Pasteur, con un servicio en el Hospital Pasteur. Y fue director en varias ocasiones, haciendo obras de gran beneficio para el hospital. Entre ellos el pozo de agua, que no solo le dio agua al hospital, sino a buena parte del barrio de La Unión. Pero además fue un gran productor lechero, que puso el acento en la calidad y en la higiene de la leche, y fue fundador de Conaprole. No voy a hablar más de esto porque me pasé hablando ayer de don Julio, a quien conocí, pero de cuya parte final no cuento nada porque ya estaba prohibido por la censura. Este es José Francisco Arias López, un hijo de asturianos, oriental. Médico, legislador, profesor de secundaria, director general de la Universidad del Trabajo y gran reformador de la Universidad del Trabajo, ministro de Industria, primer médico de urgencia de la Asociación Española, fundador de la Medicina del Trabajo en el Uruguay. Un profesor de la Facultad de Medicina, otro más, gallego, pero gallego auténtico. Benigno Varela Fuentes, fue el primer profesor de gastroenterología desde 1944, autor de importante obra escrita, que nos sirvió para estudiar muchas cosas, entre otros, el libro Acidosis y Alcalosis en la Clínica. Bueno, acá lo tenemos con la escudería de la gastroenterología uruguaya, salvo Casinoni, que es Mario Alcides Casinoni Rodríguez, que está a la izquierda, Eugenio Cervoni, ese que está allá de bigote, este es un catalán que lo vamos a ver luego, este es Gilberto Martínez Prado, Germán Rubio, Horacio Gutiérrez Blanco. Bien. Otro profesor de origen hispano, Pablo Purriel Orcollén, que fue profesor de muchos de nosotros, nacido en Navarra, en Pamplona. Pocos sabían que este hombre era español. Profesor de semiología y clínica médica, ministro de Salud Pública, primer presidente de la Comisión Honoraria para la Lucha contra la Hidatidosis. Un batallador. Ganó a puro concurso la cátedra de clínica médica contra 3 grandes, Herrera Ramos, Franqui Padé y Migliaro, José Pedro. Constantino Sánchez Mosquera, otro gallego destacado, médico, periodista, escritor gallego, licenciado en Santiago de Compostela y doctorado en Madrid. Radicado en el Uruguay, trabajó en el Hospital Español, fue presidente del Centro Gallego, donde hizo una enorme obra cultural, muy reconocida, y miembro correspondiente de la Real Academia de Gallega. Luis Sallé
y Samper. Este era un destacado tisiólogo catalán que lo visitó Nini Silva en alguno de sus viajes a Europa, pero que vino al Uruguay y trabajó con la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa. Y este es un querido amigo, José Luis Peña Fernández, asturiano, que todo el mundo le dice el gallego Peña, pero que no es gallego, es asturiano, no es lo mismo. Fue profesor de pediatría y de neonatología, presidente de la Academia Nacional de Medicina, es presidente de honor de la Academia, fue presidente del CONICIT, de la Fundación Álvarez Caldero Barcia, del Hogar Español y es profesor emérito de la Facultad de Medicina. Ahora vamos a entrar en la saga de Santiago Ramón y Cajal, que era un auténtico español y el único que tiene un monumento junto con Alfonso Espínola en la Facultad de Medicina. Entrando a la derecha, allí donde está la oficina del libro, hay un busto de Cajal que está hace, no sé, muchos años. Cuando yo entré a la facultad, ya estaba colocado allí. En la simetría de ese está otro de Piallo Blanco. Discípulos uruguayos de Santiago Ramón y Cajal. Juan Pollo Orfila, de este hombre nacido en Colonia, a quien Ricardo Pou le dedicó un libro precioso hace muchos años. El primero que se dedicó a la pedagogía médica en el Uruguay, aparte de ser un profesor de obstetricia. Cosa rara, porque tantos profesores que hubo, nadie se ocupó de la pedagogía como se ocupó este hombre, no solo de estudiarla, sino además de escribirla. Pedro Blanes Mestre, este sí era un mallorquín, que fue médico en Mercedes y fue padre de los mellizos Pedro y Tomás Blanes Viale. Pedro era pintor y a Tomás lo vamos a ver enseguida. Tomás Blanes Viale, nacido en Mercedes, fue hijo del médico Rafael Blanes Mestre, falleció de fiebre tifoidea habiendo sido dibujante y discípulo destacado del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal sin haber podido culminar la carrera. Pero hizo estudios sobre la naturaleza del bulbo olfatorio y hay unas células que le llaman las células de Blanes. Este era un colaborador, investigador de Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río Ortega, que luego de la Guerra de España se vino al Río de la Plata y fue uno de los referentes de Washington Buño y otros histólogos uruguayos en la Argentina. Las técnicas de Pío del Río Ortega de impregnación argéntica las deben recordar de aquellos preparados de histología, para ver las neuronas y las glías. También le dedicaron otra caricatura, pero sin verso esta, ¿no? Porque esta es de la vecina orilla, el sabio histólogo doctor del Río Ortega. Y el último discípulo de Santiago Ramón y Cajal, Clemente Estable, que no era médico, era maestro, pero se dedicó a la investigación en ciencias biológicas y fue maestro de maestros. Entre otros, maestro de Washington Buño, Vázquez, el gallego Buño, el que era profesor de histología nuestro. Fue hijo de gallegos, histopatólogo del Instituto de Endocrinología que dirigía Mucio Fournier, fue profesor de histología, primer full time de la Facultad de Medicina y de la Universidad, decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, el joven Buño. Helio García Aus, este ya va de la corriente de aquí para allá. Fue uruguayo, hijo de un profesor de psiquiatría, médico, neurofisiólogo, fundador de la Sociedad Española de Neurociencia, investigador en el Instituto Ramón y Cajal, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, que falleció en Madrid hace ya muchos años. Y estos meses pasados falleció Washington Buño Buceta, hijo de Washington Buño, que era también médico, neurofisiólogo, que hizo una carrera acá como fisiólogo en el Instituto de Fisiología, lo conocimos como ayudante de clase y después ayudante de García Aus, y que fue profesor en el Instituto Ramón y Cajal, donde le dedicaron un obituario muy afectuoso que lo acaba de publicar esta mañana. Le llamaban Tucuta, al Buño chico. Prudencio de Pena, este es abuelo del Pencho de Pena, fue un gran cirujano de niños, de ancestro gallego, no era el padre ni el abuelo, venía de muy atrás, gente que vino a radicarse en el departamento de Durazno, en San Pedro del Durazno. Fue cirujano pediátrico colaborador de Luis Morquio, primer profesor de cirugía infantil fallecido antes de tomar posesión de su cargo. Lo designaron y se murió antes de llegar.
acá está la flor y nata de la Pediatría Nacional de 1915, donde está Joaquín de Salterain, Morquio en el centro y Prudencio de Pena a la izquierda de Morquio, a la derecha nuestra, ¿no? Ricardo Joaquín Caritat Larrar fue el padre del flaco Caritat, fue ortopedista, uno de los fundadores del Instituto de Ortopedia y Traumatología, concursó con Trabado para la cátedra y la ganó Vado, y él fue el director del Centro de Traumatología y Ortopedia Infantil en el Pereira Rosell y un gran actor en la lucha contra la poliomielitis en la epidemia de 1954-55. Julián Becerro de Bengoa era un distinguido abogado y educador que vivió en San José de Mayo, de donde tiene esta placa. Un día se hizo una celebración allí en la casa del doctor Luis Noya, un colega de San José, cardiólogo, y cuando salgo de la casa me encuentro con esta placa. ¿Y esto qué es? Bueno, es un homenaje a Julián Becerro de Bengoa, que fue el delegado de José Pedro Varela para la reforma de la escuela en San José de Mayo. Un prohombre, como hubo maestros españoles y demás. Este era un vasco. Bueno, ahí tiene toda la leyenda que le dedicaron en la calle que lleva su nombre, ¿no? Y el hijo, Miguel Becerro de Bengoa, fue un destacado ginecólogo, nacido en San José de Mayo, investigador, creador de diversas herramientas de instrumentos y de caricaturas también. Era dibujante. Acá está con José Belloni. Y además de todo, fue presidente del Automóvil Club del Uruguay, de donde encontré el retrato y lo tuve que hacer exhumar porque lo tenían archivado ahí en un conjunto de cosas viejas. Gran talento. Bueno, Francisco Soca Barreto, de que hablamos antes, fue hijo de canarios. Sus padres canarios vinieron al Uruguay y tuvieron 2 hijos acá, uno de ellos Francisco Soca, el primer médico oriental, que fue médico doblemente porque se graduó en Uruguay y como la facultad era una facultad de poco nivel, consiguió una beca y se fue a Francia, donde cursó la carrera nuevamente, y después vino acá, fue profesor de patología médica, el primer profesor de clínica de niños, no fue Morquio, fue él, se peleó con Morquio, que era el jefe de clínica de él, y bueno, después puso rancho aparte, y fue un profesor, gran profesor de clínica médica, pero hijo de canarios. Y acá tenemos al abuelo Velarde Pérez Fontana, el abuelo de Juan Ignacio Gil. Nacido en Nueva Palmira, hijo de españoles, profesor de cirugía infantil, anatomista, historiador de la medicina, estudioso de Vesalio, hizo un libro después de estudiar a Vesalio, 38 años, un libro de tamaño en folio, que ya está agotado hace mucho tiempo, fundador de la Asociación Internacional de Didactidología en 1941. Héctor Alfonso Ardao Jaureguito, a este también le llamaban el gallego Ardao. Este era Ardao el Grande, hijo de un padre nacido en Fene. Fene es un municipio del Ferrol. Fue patólogo, llegó a ser profesor agregado de patología, de anatomía patológica, fue cirujano, profesor de clínica quirúrgica, maestro de la cirugía plástica reconstructiva en el Uruguay. Román Arana, otro profesor de neurocirugía y neurología de origen hispano, vasco. Y acá tenemos al contrincante de él, que no ganó el concurso, porque no era neurocirujano, Constancio Castells, que era hijo de un catalán, Constancio Castells Cumela, un tisiólogo que trabajó en Uruguay, profesor agregado de neurología y presidente de la Confederación Médica Panamericana, a quien conocí, con quien trabajé. Roberto Caldeiro Barcia. Me faltó meter aquí a Pedro Barcia, que era el abuelo de Caldeiro y que era hijo de gallegos. Caldeiro, don Pedro Barcia, que fue profesor de radiología, era hijo de gallegos. Caldeiro era hijo de un médico gallego, Joaquín Caldeiro Rodríguez, que nació también en el municipio de Fene, en el Ferrol. El Ferrol, que en un tiempo le llamaron el Ferrol del Caudillo, donde cuando yo fui estaba el monumento de Francisco Franco arriba del caballo, lleno de manchas de pintura porque le habían tirado de todo, pero lo bajaron después del pedestal, mucho tiempo después. Bueno, este fue hijo de ese médico, pero ustedes lo conocen, no hace falta que yo les diga quién fue Caldeiro, porque fue
el hombre que festejamos el centenario el año pasado, fisiólogo, investigador, daba unas clases maravillosas, fue profesor de fisiopatología y fundador del CLAP, de la OPS, de relieve mundial. Acá en esta mesa de ginecólogos del año 60, tenemos a varios de origen gallego o español. Ciro Jaumandreu Balba, él nació en Sarandí Grande, pero el ancestro era catalán. Hermógenes Álvarez Bengoa, Crotogini, y después tenemos a Rodríguez López. Rodríguez y López. Después tenemos a Pedro, bueno, otro ginecólogo más joven, que también es de origen catalán. Y ahí de espalda está Dillero y el que está parado hablando es Saki, Hugo Saki. Ciro Padre. El que está... a ver. Bueno, acá no funciona esto. Es el que está sentado de izquierda a derecha. Es el padre del Ciro que conocimos nosotros, pero este fue profesor de ginecología. Yo hice la clínica, el curso en la clínica de él, en el Pereira Rosell. Héctor Homero Muiños, otro de origen gallego, médico internista, discípulo de Francisco Soca, jefe de servicio en el Hospital y Sanatorio Español, referente de Ética y Humanidades Médicas, autor del libro Medicina, una noble profesión, que fue publicado en el 60 por la Facultad de Medicina. Acá tenemos a Manuel Rodríguez López en la clínica de Surraco, cuando estaba cursando, que fue luego profesor de ginecología y obstetricia, y que tuvo el sanatorio que hoy es el Sanatorio 3 del CASMU, que fue su sanatorio particular para hacer obstetricia, en fin, y le hizo pintar a don Joaquín Torres García un mural que es de formato grande, el más grande que hay de don Joaquín en el Uruguay, de 3,76 por 2,14, que está en un lugar difícil de ver porque como modificaron el primer piso del sanatorio, antes era la sala de espera de la sala de partos y la gente por el balcón miraba el fresco que estaba en el muro de enfrente, pero luego le pusieron un tabique y la gente entra mirando como los caballos así de reparto, a tal modo que el día que le dije a la directora del hospital de este sanatorio, mirá, te va a ir un fotógrafo a sacar la foto del mural. ¿Qué mural? Me dijo. El que tenés ahí en la pared. Entrando a la derecha, mirás para arriba y está el mural. Ni la directora había visto el mural. Bueno. Serafín Pose, otro de origen gallego, nacido en Salto, profesor de ginecología y obstetricia, investigador en fisiología obstétrica junto a Caldeiro. Mario Lazábal, de Tulaín, de origen vasco, nacido en Fraiventos, el de la novela de Miguel, y de los Villalba, ¿no? Profesor de ginecología y obstetricia, jefe de ginecología y obstetricia de la Asociación Española y padre de Mario Lazábal, actual. El Goyo Martirena, Gregorio Martirena Alzugaray, otro de origen vasco. El Goyo, el bueno, se decía él, para diferenciarse del otro que estaba de jefe de la región militar 4. Médico otorrinolaringólogo, gremialista, político, fue secretario de Washington Beltrán en el Consejo Nacional de Gobierno. Y yo le pregunté un día, decime una cosa, cuando vas a entrevistar a los consejeros de gobierno, todos tienen un cuaderno y anotan. ¿Qué hacen después con el cuaderno? Dice, después cuando lo llenan lo tiran, dice. Bueno, fue un referente internacional en la defensa de los derechos humanos, presidente de la FEMI. Visitantes ilustres que vinieron de España. Bueno, en la época de Manuel Quintela, que fue decano en varios periodos, impulsó la construcción del Hospital de Clínicas. Él no era español, era descendiente de portugueses, su padre era portugués. Pero trajo a estos dos personajes, Sebastián Recasens y Girol, que era profesor de ginecología y obstetricia en Madrid, que fue senador y que fue decano de la Facultad de Medicina de Madrid, que visitó en 1923 la Facultad de Medicina del Uruguay, y José Casares Gil, que era un gallego, químico y farmacéutico español, profesor de la Facultad de Farmacia de Barcelona y Madrid. Visitó Uruguay en el 22 en tiempo de Manuel Quintela, y también Casa de Galicia, está registrado en una revista allí, dictó una conferencia sobre radio y radiactividad. Y ahora vamos a la saga de Gregorio Marañón y Posadillo, que tal vez fue el personaje más importante que vino a visitar el Uruguay en más de una ocasión. Ahí lo tenemos a don Gregorio. Y estas son algunas imágenes de cuando era ministro Juan César Mucio Fournier, que fue el segundo ministro de Salud Pública después de Eduardo Blanco Acevedo, y
tuvo a bien tener el servicio de endocrinología del Hospital Pasteur, donde recaló y hizo escuela. Y allí tenemos a don Gregorio Marañón viendo pacientes en consulta en el Instituto de Endocrinología en el año 37. El instituto. Hay otros personajes de allí que son difíciles de identificar. Marañón se lo ve clarito. Ahí lo tenemos con el presidente Terra, Gabriel Terra, Mucio Fournier y don Gregorio Marañón. Esta es una de las conferencias que dio y ahí está en primera fila con un sombrero en la mano Arturo Lucich. Otra conferencia en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública, salón lleno, con la gente parada hasta el hall. Y acá lo tenemos disertando en una de las conferencias con Mucio Fournier y creo que el otro es José Escoceria, ¿no? Sí, Esquiafino. Y esto es en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina. Y en la primera fila tenemos ahí al Tano Benatti, con un sombrero en la mano. Viendo pacientes, y acá con la escudería de Mucio Fournier, y está Varela Fuentes ahí, el que está abajo, de pie a la izquierda, Varela Fuentes, benigno. Esto dio una conferencia en el estudio auditorio del Sodre, a teatro lleno. Bueno, algunos autores españoles de textos de medicina empleados en Uruguay en diferentes épocas. Somos tributarios también de los españoles en este campo. Jiménez Díaz, Carlos Jiménez Díaz, autor del Tratado de Patología Médica. No sé cuántos tomos tenía, yo tengo algunos por ahí que los compré de segunda mano. Agustín Pedro Pons, otro. Jordi Gras y Riera, autor de una bioquímica clínica que se usaba en la época de Israel Cork. Pere Farreras Valenti, autor del Tratado de Patología Médica, que luego continuó Cyril Rosman, que este no era español, pero era el socio. Y este era el tratado en 2 tomos de medicina interna. Y el tratado de ginecología de José Botella Llullà. Y este libro que era fenomenal, La clínica y el laboratorio, de Alberto Balcells. No saben la utilidad que tenía este libro para sacarle dudas a los médicos. Era el libro de cabecera la Biblia. Acá tenemos a Barraquer, Luis Barraquer y Bordás, autor de la neurología fundamental, y también hay otra rama de Barraquer, oftalmólogos, donde trabajó un uruguayo que murió hace años, Jorge Ferrer, un uruguayo que fue jefe de clínica y asistente, que se fue a Barcelona al Instituto Barraquer y murió allá hace unos años. Este es un exiliado español que fue anatomista, fue jefe de cirugía del ejército republicano en Barcelona y vino a Uruguay, Francisco Vergós Ribalta, del cual ha hecho una semblanza muy rica hace poco tiempo nuestro amigo Alberto Piñeiro en la Sociedad de Historia de la Medicina, con la asistencia de algunas de las hijas sobrevivientes de Vergós. Vergós fue médico de la Asociación Española y cuando a don Enrique Cabal le ocurrió que en un atentado le dieron un tiro en una pierna, pidió que llamaran a Vergós y vino Vergós y lo operó. Pero también fue médico del Hospital Militar y el doctor Soiza le dedicó un artículo hace años en la revista Sanidad Militar. Acá lo tenemos con gente de la República Española, durante la República Española. Acá tenemos a Emilio Mira y López, este era un psiquiatra destacado que estuvo por esta región del mundo y pasó por el Instituto Psicopedagógico Sebastián Moray Otero y dejó un libro acá que en una época regalaba al laboratorio Roche, La mente enferma. Murió en Petrópolis, había nacido en Santiago de Cuba. Este es
Manuel González Cogolludo, otra figura de la República que vino a dar al Uruguay, no revalidó el título, pero le permitieron hacer tareas de laboratorio. Y tuvo un laboratorio particular que trabajó para el CASMU en la calle 26 de Marzo y Avenida Brasil, donde trabajaron dos compañeros de generación nuestro. Uno de ellos era Cinchinato Bolo y el otro un psiquiatra de apellido Ramírez, Aníbal Ramírez. Esta es la foto que les mostré antes, donde está el doctor Marina Fiol, que era un profesor español que visitó a Varela Fuentes y a la clínica como la vimos antes. Carlos Marina Fiol, que en algún lado dice que era catalán, pero en realidad era de Las Palmas de Gran Canaria. No confundir, esto es de la Universidad Complutense, especialista español en radiología digestiva. En el libro de Wilson está identificada esa foto, de donde tomé la referencia. Bueno, Ricardo Pou, que es descendiente de Pou Orfila, nieto, y descendiente de Mateo Orfila, que fue un catalán que fue decano de la Facultad de Medicina de París. José Pedro Urioste, profesor de clínica médica, también guerrero en la guerra de 1904, no guerrero, integrante del tribunal del batallón de sanidad, que fue profesor de clínica médica. Navarro, Villar Tejeiro era. El padre de Mañé y el propio Mañé. Mañé es un apellido de origen catalán. Y acá tenemos al doctor Miguel Cherro, que es de apellido materno Aguerre y que usa boina de vasco y se identifica con los vascos. Primer profesor de clínica psiquiátrica de la infancia y adolescencia. José Manuel Cerviño, que fue el que continuó en el Instituto de Endocrinología y profesor y miembro titular de la academia. La doctora Belsarena, otra de apellido vasco también profesora de endocrinología y miembro de la academia. Arrizabalaga, otro vasco. Vascos tenemos montones. Pla, Juan Carlos Pla Verde, padre, profesor de clínica médica y pintor. Y Juan Carlos Pla Iribarne, el gordo Pla, psicoanalista que falleció en México. Portillo, Olascuaga, otro de origen vasco, aunque nació en Burdeos. Él nació en Francia porque el padre era cónsul allá. Profesor de pediatría. Conrado Pelfort, los Pelfort, otros de origen catalán. Gonzalo Fernández, era también de origen gallego. Marana, el padre era sombrerero. Carlos Esteño Ormaeche, este era compañero nuestro, fue profesor en Oxford, falleció hace unos años cayéndose de una aviación, ahí, de una avioneta, un artefacto cerca de Solís. Roberto Berro García, este era gran reformador de la protección a la infancia, pediatra distinguido, diputado, senador, Consejo Nacional de Gobierno, fue el primer ministro de protección a la infancia y era de origen, el ancestro Pedro Francisco Berro era del Valle del Roncal, en Navarra, que fue el constitucionalista, el padre de Bernardo Prudencio Berro, que fue el presidente, este era nieto de Bernardo Prudencio. Y que con Guido hicimos este libro sobre el abuelo. Este era Joaquín de Salterain, oftalmólogo, salubrista, fundador de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, legislador y escritor. Alfredo Vidal y Fuentes, director del Consejo Nacional de Higiene, minuano, su nombre lo lleva al Hospital de Minas. Francisco Soca, ya hablamos de él. Pou Orfila también. José María Delgado, un médico salteño, presidente del Club Nacional de Fútbol, jefe de la Policlínica de Dermosifilopática del Hospital Pasteur, hijo de españoles. Pero no solo fueron médicos. Parte esencial de los cuidados de la salud fueron prodigados también por enfermeros, enfermeras y parteras españoles que por ser multitud y aun cuando carecieran de formación profesional, tomaron con cariño, dedicación y sabiduría su tarea, siendo parte fundamental de la atención en nuestros hospitales y sanatorios por más de un siglo. Como pasa en el Arco del Triunfo, donde están todos los militares señalados, y tienen un lugar para el soldado desconocido. Bueno, acá también tendríamos que tener una llama votiva para los enfermeros y enfermeras, parteras y demás trabajadores de la salud, que los debemos recordar a los flebótomos, a los odontólogos españoles que asistieron y enseñaron a su manera a muchas generaciones. Había enfermeros que sabían hacer las cosas mejor que los médicos, aunque no hayamos guardado sus nombres o sus imágenes. Conclusión, fue muy importante la contribución de España al desarrollo de la medicina y la atención de salud en Uruguay,
Sin duda, nuevas y más profundas investigaciones podrán jerarquizar de mejor manera la real magnitud del aporte de los profesionales españoles y también la participación de los orientales descendientes hispánicos al desarrollo de la medicina, la ciencia y la salud en España. Agradecemos especialmente a Juan Ignacio Gil, Ricardo Pou, Sabat Pebet, el maestro Mañé Garzón, Augusto Soiza, la licenciada José María Monterroso y Alberto Piñeiro. Y gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Disculpen la extensión, me fui un poco de la hora.